La religión se ha usado para dar consuelo y esperanza a sus seguidores. La mayoría habla de compensar las acciones que aquí en vida se hacen y dan la promesa de una eternidad en plenitud. Pero en ocasiones hay pequeñas desviaciones de lo que una religión establece. ¿Qué pasa cuando estos líderes empiezan a tener más y más control sobre los desesperados fanáticos religiosos? La cita de hoy trata de tres diferentes organizaciones, cada una con sus diferentes fines, cada una tan diferente como la otra, pero que comparten en común el control de sus seguidores. Disfruta el video. El Yunque. A pesar de que se ha mantenido como una de las sectas más secretas de México, existe veracidad del Yunque, una organización que se ha dedicado en el país a apoyar las ideas de ultraderecha y ejercer la tortura. Son pocos los testimonios que se conocen de quienes han pertenecido a la militancia del Yunque. Sin embargo, quienes han deseado hablar desde su experiencia prefieren tener sus nombres en el anonimato, pues parte de su entrenamiento para permanecer en la secta es nunca hablar al respecto, sin importar las circunstancias. De acuerdo con el diario El País de España, uno de sus exmiembros fue entrevistado para revelar su experiencia dentro de la secta. Cuando Diego Gil, como se hizo llamar, fue reclutado siendo muy pequeño, Diego relató que el Yunque estaba a un año de cumplir sus 50 años de fundación, por lo que buscaban doblar el grupo de miembros pertenecientes al grupo de ideales de ultraderecha. Las actividades que realizaban variaban de acuerdo a los asuntos políticos y religiosos que se desarrollaban en México en la época, enfrentando en su momento a masones y miembros del Opus Dei. El Yunque se involucraba en acciones en contra de la comunidad LGTB, así como quienes apoyaban el aborto legal, financiando campañas, ataques a líderes y sobornos a políticos para impulsar leyes que frenen los derechos de dichas comunidades ya mencionadas. También se le involucró en la política mexicana debido a que se le relacionó con miembros del PAN, Partido de Acción Nacional, teniendo su mayor punto durante el sexenio del expresidente Vicente Fox, donde incluso sus adeptos pertenecían al gabinete federal, según menciona Diego Gil. El ex militante también mencionó que la organización planteó proceder con violencia contra López Obrador y sus simpatizantes en la crisis postelectoral en las elecciones presidenciales del 2006 en México. El ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, acusó a El Yunque de orquestar una campaña de desprestigio en su contra para dejar su puesto como secretario de Gobernación. Si bien la existencia del Yunque ha sido reconocida por exmiembros, existen abundantes testimonios sobre su existencia. El secretismo de la organización ha hecho que su naturaleza y propósitos no se puedan saber a ciencia cierta. Iglesia de la Santa Muerte. La Santa Muerte es una figura de culto que se venera en México y otras partes de América Latina. La Iglesia Católica no reconoce a la Santa Muerte, pero sus devotos la consideran un santo más. El debate se centra en la personificación de la muerte como una entidad sagrada, una concepción rechazada por la mayoría de las iglesias cristianas, que argumentan que solo seres humanos pueden alcanzar la santidad a través de la comunión y la amistad con Dios. Esta discrepancia ha llevado a varias iglesias a condenar la adoración a la Santa Muerte, calificándola incluso de idólatra. La veneración a la Santa Muerte en México se ha consolidado como una manifestación cultural que destaca por su singularidad y un profundo arraigo a la entidad del país. Representada como un esqueleto
Esta figura es un símbolo de protección y auxilio en adversidades y guía espiritual para sus fieles, a pesar de las controversias y críticas que ha suscitado. El origen de esta devoción se remonta a la época colonial, específicamente en el centro histórico de la Ciudad de México, antiguamente conocida como la calle Santa Muerte, cerca de un convento de la Orden de los Camilos. Esta práctica estaba dedicada a ofrecer a los enfermos una muerte en paz, simbolizada con una figura esquelética. La influencia prehispánica con deidades ha sido fundamental en la evolución de esta representación. A lo largo de los siglos, la representación de la muerte ha cruzado fronteras, manifestándose en diferentes culturas alrededor del mundo. Sin embargo, en el siglo XX, cuando la figura de la Santa Muerte resurgió con fuerza en México, especialmente a partir de los 50 y 60, con la aparición de estampillas y figurillas, ha alcanzado la popularidad masiva hacia los años 90 y 2000. El símbolo y la metáfora de la muerte han acompañado a todas las civilizaciones en el tiempo y el espacio. La vida y la muerte son inesperables. La vida exige desde sí a la muerte como su contrario, aquello que habilita el sentido de ser y estar en el mundo. En la eternidad de la vida no tiene sentido, mucho menos la muerte. Se anularía como se anulan las mentiras en un mundo donde todo fuera verdad. Por tanto, el culto a la muerte es también un culto a la vida. La Santa Muerte no solo mantiene salvos sus seguidores en momentos de peligro o amenaza, funciona como una consejera en asuntos amorosos y relaciones personales, e incluso se le invoca para separar parejas que se convirtieron en obstáculos para alguien. Es una fuente de buena suerte y prosperidad económica, aunque también se acude a ella para hacer daño a los enemigos y obtener venganza. Se dice que por cada favor solicitado, la muerte toma algo a cambio, incluyendo sus vidas. Se registró en el 2003 bajo el nombre de Iglesia Católica Tradicionalista México-Estadounidense. Sin embargo, se canceló en el 2005 al no cumplir con los fines establecidos en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. En última instancia, y a pesar de los estigmas, la Santa Muerte refleja la diversidad de creencias en México y el mundo. Para sus seguidores, esta devoción brinda una perspectiva espiritual única sobre la muerte, una fuerza natural que protege, dar justicia y soluciones a los desafíos de la vida. Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o secta de Warren Jeffs. La Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es un grupo religioso fundamentalista de Estados Unidos. Se separó de la Iglesia Mormona o Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a principios del siglo XX. Actualmente se trata de dos organismos independientes. Entre sus características distintivas está la práctica de la poligamia. Su presidente desde el 2002 es Warren Jeffs, sucesor de su padre Rulon Jeffs. Durante un siglo, su centro de operaciones religiosas ha sido la ciudad de Hidden en Utah, aunque algunos informes recientes indican que la central ha sido trasladada a El Dorado, Texas, donde ha sido construido un templo. Warren, el líder, fue arrestado en el sureste de Nevada en la tarde del 28 de agosto del 2006, aunque las noticias de su arresto no fueron transmitidas hasta el día siguiente. De acuerdo con el portavoz del FBI, David Straits, Warren fue puesto en custodia después de que uno de sus hermanos y una de sus esposas fueran detenidos mientras conducían alrededor de las 9 de la noche por un patrullero estatal de Nevada en la Interestatal 15, en las afueras del norte de Las Vegas. Era buscado por abuso a una menor en el 2002 y por conspirar para cometer un ataque a una menor en ese mismo año, al igual que cargos federales por huir para no ser encarcelados. Estas ofensas antes citadas ocurrieron en Colorado, Arizona. Era buscado también en Utah por complicidad en un abuso a otra menor. Durante 2 años, Warren había sido fugitivo desde mayo del 2006 hasta el 28 de agosto del 2006. Estaba en la lista de los 10 más buscados por el FBI, por una recompensa de $100,000 a quien diera información a su captura. En la iglesia, las mujeres eran relegadas, debían ser sumisas y aceptar su destino.
No se les permitía elegir una vocación, ejercer un oficio o una profesión. Ni siquiera podían aspirar a la curiosidad. Su misión es procrear y satisfacer a su marido, ir a la edad que sea con quien el profeta indique. La poligamia era una herramienta de dominación. Sin contacto con el exterior, en un aislamiento casi perfecto, detenía el tiempo. La sociedad de la iglesia tiene dos guías: el temor a la divinidad y la palabra irrefutable del profeta. Desde muy chico, Warren se dio cuenta que se tenía que hacer notar, de alguna manera destacar del resto, sobresalir y diferenciarse de sus 61 hermanos. Lo logró. Muy pronto se convirtió en el favorito de su padre. Saliendo de la adolescencia, Jeff empezó a aparecer muy cerca de su padre en cada una de sus apariciones. Cuando a finales de los 90, Rulon el padre tuvo un ataque cardiovascular, Jeff se convirtió en su reemplazo natural. Se puso al mando y continuó usando los modos suaves del padre, aunque endureció algunas reglas de conducta. Todo cambió cuando en 2002 murió Rulon tras una larga agonía, y su hijo Jeff pasó a ser el sucesor, el líder máximo de la iglesia, el profeta. A partir de ese momento, además de ejercer la jefatura, adquirió estatus divino. Parece un típico caso de sucesión obvia y pacífica, un nepotismo suave e inevitable. Pero los Jeff tienen su mérito. Logró imponerse ante sus otros 61 hermanos. Su primera medida fue alejar a todos los hombres que acechaban a la veintena de esposas del padre, que subsistían. Descartó a dos mujeres mayores y al resto las convirtió en sus esposas. A partir de ese momento, comenzó a alimentar su harén con desenfreno. Muchas de sus nuevas esposas aún eran menores. Jeff prohibió las películas, la música pop, la televisión, los libros de ficción. Las normas de conducta eran muy estrictas. Lo mismo sucedía con la vestimenta. Todas las mujeres debían vestirse y peinarse del mismo modo. La única emoción que estaba permitida a las mujeres era la dulzura y dirigida solo hacia Jeff. Jeff era mucho más enérgico y rígido que su padre. Ya la docilidad no bastaba. Ahora la regla era rezar y obedecer. La obediencia ciega y sin resistencia pasó a ser la norma, tanto que la frase estaba tallada en la entrada de la iglesia de la sede. El profeta era un dictador, un déspota a la luz del día. Sus seguidores le debían temer a él y a Dios. Tener múltiples esposas era una orden de Dios, y de las 3 permitidas inicialmente, se pasó a un número indefinido, solo fijado por Warren Jeff. Él fue generoso consigo mismo, ya que llegó a tener 78. Aquellos que se le oponían perdían a sus esposas y a sus hijos, y eran relegados a trabajos ingratos, una especie de ostracismo dentro de la comunidad. A Warren no le temblaba el pulso, convencía a las familias de que entregar una hija a él, a su harén, era un halago, un honor, una disposición divina, pero solo se ocupaba de él. Elisa Ward, una joven que tiempo después logró escapar de la comunidad y lo denunció a la justicia, lo acusó de haberla obligado a casarse con un primo suyo, cuando ella todavía era una menor. Fue abusada durante años. En el medio tuvo 2 pérdidas espontáneas. Warren Jeff determinó que eso había sucedido porque era impura, porque se resistía y desafiaba a la divinidad, y le impuso severos castigos por impía. Construyó Year for Zion Ranch, un lujoso complejo en Texas, cerca de El Dorado, de más de 40 habitaciones, en el que él vivía junto a sus esposas, sus hijos y unos pocos elegidos. 700 hectáreas para 700 elegidos. Allí tenía amplias comodidades, y él se permitía gustos fastuosos y hedónicos que se estaban completamente vedados para cualquiera de sus seguidores. La excusa para la mudanza la encontró ante la cercanía de los Juegos Olímpicos de Salt Lake City. Dijo que ello implicaría un aceleramiento de la destrucción del mundo, que era inminente. Anunció el fin del mundo en más de una oportunidad. Ya en prisión dijo que caería en el 2013. Por lo visto el presagio fue errado. Que el mundo se centraría su atención en Utah. Iba a atraer, y afirmaba, muchos males a sus habitantes, y ellos debían salir de ahí para evitarlo.
En realidad, utilizó la gran cita deportiva como excusa para dejar Utah, en la que los grupos contra la poligamia eran muy activos. Los investigadores policiales lo acosaban y los vecinos miraban mal hacía tiempo a los integrantes de la iglesia. Las denuncias por abusos, matrimonios obligados, abusos e incestos se acumulaban sobre él. La primera que tuvo una gran repercusión fue la de Bear, un sobrino de Jeff, que lo acusó de abusar de él y de varios de sus hermanos desde que tenían 5 años. Brett contó que debido a esos abusos, uno de sus hermanos se había quitado la vida. Luego muchos más se presentaron ante la justicia. La historia de Warren Jeff cautivó a periodistas y documentalistas. Se han escrito varios libros y se han filmado varios documentales que narran la vida en la iglesia fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y los crímenes cometidos por Warren Jeff. El más célebre tal vez sea la serie documental que hace unos años estrenó Netflix, Keep Sweet, Reza y Obedece. En un primer juicio, en el originado de la denuncia de Lisa Wall y otras jóvenes que acusaban de entregarlas para ser abusadas cuando eran menores de edad, fue condenado a 10 años de prisión. Los testimonios de varios miembros que se escaparon de su iglesia y de varios arrepentidos fueron estremecedores. Sin embargo, la condena fue declarada nula en el 2010. No importó, al año siguiente recibió otra cadena de prisión perpetua por el abuso de 2 niñas, una de 12 y otra de 15. De una de ellas había una grabación de audio en la que se escuchaba a Jeff afirmando que de esa manera la chica expiaría sus pecados y diciéndoles a las otras esposas presentes mientras abusaba de la chica que debían someterse a las prácticas que él requería porque se trataba de una actividad sanadora y espiritual, virtuosa ante los ojos de Dios. Jeff, durante años, sus primeros años de reclusión, intentó quitarse la vida 2 veces. Trató de colgarse y también quiso lastimarse fatalmente al golpear con fuerza y reiteradamente la cabeza contra una pared. Desde la prisión siguió manejando la iglesia. Todavía quedan más de 10,000 fieles quien creen en él y que se convencieron de que el juicio fue una patraña de algún poder para perjudicar a su líder. Los que aún persisten, los que cierran los ojos ante las pruebas y las condenas contundentes, ahora, además de un profeta, ven en él a un mártir, mientras el resto de la sociedad considera a Jeff como un peligroso delincuente. El líder de esta iglesia, Jeff, ha dicho también, entre otras cosas, que la raza negra es la gente a través de la cual el diablo ha podido traer siempre el mal a esta tierra. Espero que te haya gustado mi video. En la caja de comentarios estaré muy contento de leer tus opiniones. Por favor, date carta abierta para expresar tus comentarios. Recuerda darme like y seguirme para estar al tanto de mis próximos trabajos. Cualquier sugerencia. En mi canal encontrarás la manera de contactarme para poder hacerme llegar de manera más personal tus ideas para próximos proyectos. Por mi parte es todo, espero que tengas buenas noches.